El 13 de mayo de 1531, Francisco Pizarro desembarcó en la ciudad de Túmbez, con poco más de 200 hombres, e inició la conquista del imperio más grande de la América Latina, que en aquellos momentos iba desde Colombia a Chile. El momento era propicio para iniciar el ataque. Un país sumido en guerra civil entre los hermanos Atahualpa y Huáscar, situación que supieron aprovechar los conquistadores, aunque la toma real del imperio llevó más de medio siglo. La religión inca era y es una mezcla de cultos naturistas, fetichismo, creencias animistas y ritos mágicos. Ollantaytambo, antiquísimo santuario, se encuentra a 89 kilómetros de Cuzco, en el Valle Sagrado de los Incas, conformado por centros religiosos, astronómicos y administrativos que lo convirtieron en el lugar más nombrado del imperio. Sus leyendas y testimonios nos sumirán en un mundo lleno de encanto y magia inca. Entre las obras más grandiosas de los incas se encuentra la fortaleza de Sacsayhuamán, situada en lo alto de una montaña que domina por la parte septentrional la ciudad de Cuzco. Sacsayhuamán, que significa águila real en quechua, era el mayor punto defensivo del imperio, proyectado por el inca Pachacútec y construida por más de 30.000 hombres con piedras que pesan más de 20 toneladas. Aún hoy, no cabe la hoja de un cuchillo entre sus juntas. Cuzco era el eje del cosmos, lugar donde los dioses se manifestaban a los indios a través de su intermediario, el Inca. Fundada por Manco Cápac, cuando llegaron los españoles ya tenía más de 70.000 habitantes y era el ombligo de su imperio. Fue la época del esplendor imperial del Tahuantinsuyo, que duró poco más de 100 años y tuvo a 4 incas como dirigentes. El tren será el medio de transporte que nos llevará a la ciudad sagrada de Machu Picchu. Pese a las 1000 leyendas que la envuelven, pruebas recientes de carbono 14 nos demuestran que tiene poco más de 500 años de antigüedad, aunque existen crónicas de su existencia desde el siglo XI. He aquí su primer enigma. Ciudad santuario de sacerdotisas y vírgenes del sol, todo permaneció oculto hasta el 24 de julio de 1911, día en que Hiram Bingham, enviado en expedición por la Universidad de Yale, descubrió las ruinas del santuario, donde encontró a 2 familias campesinas que vivían cultivando las antiguas terrazas de los incas. El emplazamiento de Machu Picchu no se eligió al azar. Primó allí la conciencia de volcar en ese lugar las ideas y creencias que estructuraban el orden del universo inca.
Para ello intervinieron sabios, sacerdotes y hechiceros que planificaron el sagrado lugar, síntesis de todas las síntesis y centro energético del mundo. Ciudad de Laicas, bruja en quechua, en una urbe donde existieron los sacrificios humanos, sin llegar a las cantidades de mayas o aztecas, se hicieron estudios astronómicos y hasta operaciones cerebrales. Y además de ser el bastión encargado de controlar la entrada al imperio desde la selva, fue el último reducto inca en la conquista. Cuando Irán Bingham entró en la ciudad, no encontró más que 167 esqueletos y varios objetos de porcelana y bronce. Nada de oro o joyas o vestigios de la civilización que vivió allí y abandonó la ciudad cuando cayó su gobierno. Cuenta la leyenda que Manco Inca Yupanqui se sublevó en 1536 contra el poder español y al fracasar en su intento de recuperar el poder, huyó a la región de los Antis, en plena jungla, llevando consigo las reliquias y tesoros del Templo del Sol. Acompañado de sus guerreros y esclavos, según la mitología, construyeron en la jungla la legendaria ciudad de Paititi, ruta que intentaremos seguir en un vehículo 4x4, teóricamente la que siguió Yupanqui en su huida, de la ciudad de Cuzco al río Madre de Dios. Este camino nos llevará desde los 4.000 metros sobre el nivel del mar a plena puna o desierto de altura. Allí encontraremos a pobladores, descendientes directos de los incas, que no hablan castellano, solo quechua o aymara, porque allí no llegó la conquista ni la civilización. La pista es muy difícil, ya que a esta altura solo pueden circular con ciertas garantías los motores diésel y con reventones de neumáticos continuos por la presión atmosférica. Es una carretera que solo tiene un sentido cada día debido a su estrechez, pero que nadie respeta, ya que prácticamente no tiene tráfico a excepción de los madereros de la selva. Paucartambo, última ciudad civilizada del camino. Hay que aprovechar para el habituallamiento de gasolina y comida, porque durante el resto del viaje será difícil renovarlo. El cambio de paisaje es espectacular. Pasamos de la puna, sin nada en el horizonte, a la ceja de selva,
donde vemos la pequeña serpiente marrón que rompe la monotonía del paisaje. Es la carretera que debemos seguir. Las cascadas que bajan de la montaña y cruzan la carretera nos acompañan durante gran parte del recorrido. Continuamente descendemos, pues nuestro destino es llegar al río Madre de Dios, que está a unos 100 metros sobre el nivel del mar. El camino se corta en varias ocasiones por derrumbamientos y debemos esperar la llegada de las máquinas para abrir paso. Cuando llueve se complica 1000 veces más el camino, y si tenemos en cuenta que nos encontramos en una de las zonas más lluviosas del planeta, imaginemos cómo lo tuvo que pasar la comitiva inca en su ida. Viendo el esfuerzo de nuestro viaje con tecnología del siglo XX y un moderno 4x4, pensamos en los incas cuya cultura no conocía ni la rueda. Aunque los paisajes son cada vez más bellos según nos acercamos al río, la civilización va quedando atrás y el camino es más difícil. Cruzamos el pueblo de Patria, lo más parecido a un poblado del Far West. Sus habitantes no están acostumbrados a ver extranjeros en la zona. Tras vadear varios derrumbes, el camino se nos corta totalmente, haciendo imposible el paso hasta con el todoterreno, ya que un atasco en el intento de vadeo deslizaría el coche por el barranco. Debemos regresar a Patria y pernoctar en la única casa habitable del pueblo. Hay que intentar volver a Cuzco antes de que se corte totalmente la pista, ya que si cede el firme, podemos quedar semanas atrapados en estos lares. La legendaria ciudad de Paititi seguirá siendo un misterio de la jungla amazónica. En Huásar, cuna de brujos y hechiceros en los Andes, a pocos kilómetros de la ciudad de Cuzco y perdido en la montaña, encontramos las raíces quechuas apenas sin evolucionar. En sus oscuras calles vamos buscando a un hechicero famoso que a través de magia negra y embrujos saca los males a la gente.
males que abarcan desde una mala cosecha a recuperar una esposa que ha abandonado a su marido por otro hombre. Hankas haink umakinanta mal, nisio rukariskan. Nisio jeniguna, alguien con familia tiene equipo. Y más otiki. En la ceremonia, el brujo prepara un paquete o trabajo bendiciendo la hoja de coca y otros aditamentos mágicos que, una vez hecho y chamanizado con sus cánticos, debe ser quemado para que el mal vuelva al brujo que se lo envió a su cliente y ser el otro quien lo sufra. Como se puede ver, estas ceremonias son el inicio de peleas continuas entre hechiceros, que no terminan hasta que el más débil abandona el pueblo y deja el terreno libre para los conjuros del más fuerte. Solo babacho. Cuzco, ciudad cosmopolita y capital mundial de turismo, reino de compras y con una arquitectura colonial que la convierte en una urbe preciosa a 3.500 metros de altura, ha sido, es y será la metrópoli más importante como centro energético y mágico del planeta. Y eso desde hace miles de años. Volvamos a nuestro lugar de origen, desde donde nos levantaremos y conquistaremos de nuevo. Manco Cápac III, Inca del Vilcabamba, verano de 1544.